Hay misterios que duelen, casos que ni el tiempo, ni la fama, ni la ciencia pudieron resolver. Son historias de personas que vivieron bajo el resplandor de los reflectores, adoradas por millones, pero que un día simplemente se desvanecieron en la nada. Sus vidas, que parecían un libro abierto, se convirtieron en un enigma sin respuesta. Hoy, en este viaje a lo desconocido, exploraremos las inquietantes historias de famosos que desaparecieron sin dejar rastro. Relatos donde la realidad se confunde con lo imposible, y donde cada pista abre la puerta a un misterio aún más profundo. Prepárate, porque te adentrarás en el lado más oscuro y silencioso de la fama. Nos encontramos en el año 1995. El rock alternativo británico está en su apogeo, y una banda galesa llamada Manic Street Preachers está en el centro de todo. Su guitarrista y principal letrista, Richie Edwards, es la mente brillante y torturada detrás de su éxito. Era un poeta del dolor, un artista que transformaba su sufrimiento en versos crudos y honestos. Brillante, carismático, pero profundamente atormentado, Richie luchaba públicamente contra la depresión, la anorexia y el alcoholismo. Sus letras eran un espejo de su alma. Hablaban de vacío, de angustia existencial y de autodestrucción. Su cuerpo, a menudo, era un lienzo para su dolor. El 1 de febrero de 1995, todo estaba listo para que la banda diera el gran salto. Richie y su compañero James Dean Bradfield tenían programado un vuelo a Estados Unidos para una intensa gira promocional, pero cuando James fue a buscarlo al hotel, la habitación de Richie estaba vacía. No contestaba al teléfono, no había ninguna nota, simplemente no estaba. En un primer momento sus compañeros no se alarmaron demasiado. Richie ya había desaparecido antes por cortos periodos, pero las horas se convirtieron en días y la preocupación se transformó en pánico. 2 semanas después, su coche fue encontrado abandonado junto al puente de Severn, un lugar tristemente conocido por ser un punto frecuente de suicidios. Dentro del vehículo estaban su pasaporte, tarjetas de crédito, algo de dinero y unas fotos familiares. Pero del cuerpo de Richie, ni rastro, jamás apareció. Durante años, la leyenda de su paradero creció. Fanáticos aseguraban haberlo visto en un bar de Goa, en la India. Otros juraban que vivía como un ermitaño en las Islas Canarias o en algún rincón olvidado de Asia. Ninguno de estos avistamientos pudo ser probado. La policía investigó todas las pistas, pero Richie Edwards se había esfumado del mapa, dejando solo una incómoda y dolorosa pregunta flotando en el aire. ¿Saltó de aquel puente, poniendo fin a su tormento, o ejecutó el plan perfecto para desaparecer para siempre y empezar una nueva vida, lejos de la fama que tanto lo consumía? Su familia lo declaró legalmente muerto en 2008, pero para muchos, su espectro aún vaga por el mundo, como un fantasma del rock que decidió escribir su propio final. Ahora, retrocedamos en el tiempo hasta 1937. El mundo mira al cielo con admiración, siguiendo las proezas de una mujer que desafió todas las convenciones de su época, Amelia Earhart. Era más que una piloto, era un símbolo de libertad, coraje y determinación, la reina indiscutible del cielo. Después de convertirse en la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario, se propuso una hazaña aún mayor, la definitiva: dar la vuelta al mundo siguiendo la línea del Ecuador. Era el viaje más ambicioso jamás intentado. Junto a su copiloto, Fred Noonan, Amelia había completado ya casi 2/3 del recorrido. El 2 de julio despegaron de Nueva Guinea para la etapa más peligrosa, un largo vuelo sobre el vasto e implacable Océano Pacífico, con destino a la diminuta isla Howland. Pero en algún punto de esa inmensidad azul, su voz, transmitida por radio, comenzó a quebrarse, a perderse entre la estática. Estamos sobre el océano, las nubes son muy espesas, no vemos tierra, fueron algunas de sus últimas palabras registradas.
La comunicación se cortó, y nunca más se volvió a saber de ella, ni de su copiloto, ni de su avión. La búsqueda que se desató fue la más grande y costosa de la historia naval estadounidense hasta ese momento. Barcos y aviones peinaron miles de kilómetros cuadrados de océano, sin éxito. Amelia Earhart se había desvanecido en el aire. Durante décadas, las teorías se han multiplicado como las olas del Pacífico. La más aceptada es que se quedaron sin combustible y se estrellaron en el mar. Otros sostienen que sobrevivieron como náufragos en una isla desierta. Hay quienes afirman que fueron capturados por los japoneses y ejecutados como espías. Una teoría más reciente, basada en unos restos óseos encontrados en una isla, sugiere que vivió sus últimos días como una náufraga. Lo único cierto es que ni los radares, ni la ciencia, ni el paso del tiempo han podido resolver el mayor misterio de la aviación. Viajemos ahora a la edad de oro de Hollywood, a 1949. La ciudad de los sueños es un hervidero de estrellas y aspirantes a serlo. Entre ellas se encuentra Jean Spangler, una joven actriz y bailarina de 26 años, hermosa y con un futuro prometedor. Había conseguido pequeños papeles en algunas películas y su rostro empezaba a ser conocido. La noche del 7 de octubre, le dijo a su cuñada que iba a encontrarse con su exmarido para discutir el pago de la pensión alimenticia de su hija y que después iría a un rodaje nocturno. Salió de su casa y nunca más regresó. Su desaparición desconcertó a la policía de Los Ángeles. 2 días después, su bolso fue hallado en una entrada del Griffith Park. La correa estaba rota, como si hubiera habido un forcejeo. Dentro encontraron algo que convirtió el caso en un enigma de película. Era una nota sin terminar, escrita a mano, que decía: «Kirk, no puedo esperar más. Me voy a ver al doctor. Te veré más tarde. Amor, Jean». La pregunta era inmediata. ¿Quién era Kirk? Las sospechas recayeron rápidamente sobre el famoso actor Kirk Douglas, ya que Jean acababa de trabajar como extra en una de sus películas. Cuando la policía lo interrogó, Douglas admitió recordarla vagamente del set, pero negó rotundamente tener cualquier tipo de relación personal con ella. La policía no encontró pruebas para contradecirlo. Otras teorías apuntaban a un aborto ilegal que salió mal, una práctica peligrosa y clandestina en esa época, o quizás su desaparición estaba vinculada al crimen organizado con el que se rumoreaba que tenía conexiones. Lo que sí se sabe es que Jean Spangler se desvaneció sin dejar una sola pista concluyente. Su historia se convirtió en uno de los misterios más oscuros y persistentes de Hollywood. Un fantasma que aún recorre los estudios de cine, recordándonos que, a veces, la fábrica de sueños también produce pesadillas. Nuestra siguiente historia nos lleva a un mundo completamente diferente, lejos de los escenarios y los sets de filmación. Michael Rockefeller, hijo del entonces gobernador de Nueva York y futuro vicepresidente de Estados Unidos, Nelson Rockefeller, no era un famoso al uso. Era un joven antropólogo, un aventurero con un alma inquieta, fascinado por las culturas primitivas y el arte tribal. En 1961, con solo 23 años, se embarcó en una expedición a una de las regiones más remotas y peligrosas del planeta, la costa de Papúa Nueva Guinea, hogar de la tribu Asmat, conocida por sus prácticas guerreras y por haber sido caníbales. Durante una travesía en una precaria canoa, su embarcación naufragó. Su compañero se quedó aferrado a los restos, pero Michael, un buen nadador, decidió intentar llegar a la costa, que se veía a varios kilómetros. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. El gobierno estadounidense desplegó una búsqueda masiva, pero no encontró ni rastro. Oficialmente, fue declarado muerto por ahogamiento, pero durante años circularon rumores escalofriantes. Algunos locales afirmaron que llegó a la orilla solo para ser capturado y asesinado por guerreros de la tribu como venganza por un enfrentamiento previo con las autoridades holandesas.
La teoría más macabra, que ha perdurado durante décadas, es que fue devorado en un ritual caníbal. Décadas más tarde, un periodista de investigación encontró fotografías tomadas en esa misma región que mostraban a un hombre blanco con barba, viviendo entre los nativos. ¿Era posible que fuera Michael, que hubiera decidido abandonar su vida de privilegios para integrarse en la tribu que fue a estudiar? Nadie ha podido confirmarlo. El misterio de Michael Rockefeller sigue vivo, perdido entre la selva y las leyendas, y su cuerpo nunca fue encontrado. Finalmente, regresemos al mundo de la música, a una historia tan melancólica como la propia artista. En la década de 1950, mucho antes de que existieran Bob Dylan o Joni Mitchell, una mujer llamada Connie Converse componía canciones en la cocina de su apartamento de Greenwich Village. Su música era íntima, poética, increíblemente adelantada a su tiempo. Hablaba de soledad, de amor no correspondido y de una profunda melancolía. Era una cantautora brillante, pero el mundo no estaba preparado para ella. A pesar de su inmenso talento, fracasó en su intento de conseguir un contrato discográfico. Su música era demasiado moderna, demasiado introspectiva para la época. Desilusionada por el rechazo y luchando contra la depresión, Connie abandonó Nueva York y se mudó a Michigan para estar cerca de su familia. Pero la tristeza la siguió. En el verano de 1974, cuando tenía unos 50 años, sus amigos y familiares notaron que estaba agotada. Un día, simplemente, decidió que ya era suficiente. Empacó sus pertenencias en su Volkswagen Escarabajo y dejó una serie de cartas de despedida. En una de ellas, dirigida a su hermano, escribió: «He decidido empezar una nueva vida en otro lugar. Por favor, no me busquen». Y cumplió su palabra. Se fue, y desde ese día, nadie la ha vuelto a ver. No hay rastros, no hay testigos, no hay cuerpo. Connie Converse se borró a sí misma de la existencia. Solo nos queda su voz, redescubierta décadas después, que sigue viva en las grabaciones caseras que dejó atrás. Una voz que canta sobre el vacío, como si de alguna manera hubiera estado prediciendo su propio e inescrutable destino. Quizá hay algo que la fama, con todas sus luces, no puede iluminar. Ese rincón oscuro del alma humana donde habitan el miedo, la soledad y, a veces, un irrefrenable deseo de desaparecer. Desde un músico atormentado a una aviadora audaz, pasando por una actriz olvidada, un heredero aventurero o una cantante adelantada a su tiempo. Todos ellos, que un día fueron el centro del universo para millones, se desvanecieron. Porque en el fondo, todos los que se fueron sin dejar rastro tienen algo en común, una historia demasiado intensa, demasiado pesada para este mundo. Nos dejan con la eterna pregunta de si encontraron la paz o un final trágico. ¿Y tú, si un día decidieras marcharte sin mirar atrás? ¿Quién te recordaría? Porque la lección más inquietante de estas historias es que incluso las estrellas más brillantes también pueden apagarse en la más absoluta oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te fascinan estos misterios, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.